un poco de todo de destilada, pero no todo con destilada, por eso no le da color. Y después, bueno, lo que dijo Lucía también, patrones, ese día le doy a los patrones, no, por más que me llame, no le doy bolillas, me encierro y hago los patrones como tiene que ser, ¿viste? Igual que las soluciones, que yo se viene a la campaña y voy a hacer todos los reactivos para nitratos. Bueno, le dedico ese día, no quiero hacer todo, muestra, reactivo, no, va a salir mal, estoy casi seguro. Bueno. Proceso de lectura o calibración. Bueno, siempre voy a arrancar dando el 0 al equipo con el agua destilada. Luego leo los 2 blancos de extracción y los patrones diarios. Y después recién ahí voy a leer las muestras problema. Cada 10 muestras, en la medida de lo posible, hay que pasar la curva, siempre primero el blanco, y algún punto intermedio de la curva y el punto máximo. No es necesario pasar todos. Pero para ir verificando entre muestra y muestra que el equipo en esa tanda no se haya corrido, descalibrado. Bueno, después se llevan los datos a Excel, o sea, uno ya trabaja con tablet, bueno, por ahí ya lo pasa directo. Y los puntos, bueno, y verificar que los puntos superen los datos de la curva, se van a descartar. Entre repeticiones, el margen de error no debería superar el 10%. Uno puede arrancar, y que muchos lo hacen, cuando vas a leer, en vez de pasar agua destilada, el blanco, ¿sí? Pero de esa manera no puedo ver si el blanco realmente me da siempre igual. En la medida que, qué sé yo, una semana me dio casi blanco y me da una absorbancia, por ahí cambia un poquito el color y yo no me di cuenta. Entonces, si lo hice con agua destilada, siempre voy a tener el color del blanco. Y bueno, me fijo si está tomando mucho color y seguro que me va a cambiar, que sí que mi reactivo color está dando más color que el que estaba dando, ¿viste? Esto, por esa razón nada más. Y cuando yo estoy leyendo con pH, yo pongo un pH y ponele vas dando 6, 7, 6, 7 y por ahí me salta un 9. Lo mismo que cuando leo nitratos. Por ahí el punto máximo me da 0,7. Y una muestra me da 1 y pico, 2. Seguro que el equipo hizo pum, se fue del rango, ¿viste? Entonces, la única manera de ver si lo que yo te digo es real, agarrar la primera muestra que leí y la leo de nuevo. Seguramente se corrió. Así que tengo que, cuando una muestra va para muy arriba, muy abajo, tengo que calibrar otra vez el ejemplo. Bueno, acá vamos a los detalles que hay que tener en cuenta en el caso que hagamos al momento de hacer TIC. ¿No quedó ninguna duda de nitrato o quieren preguntar antes de pasar a SIC? Sí, sí. No, Lucía, no, pero falta algo ahí. Lo ¿no? de las... Falta algo ahí, lo de las Sí, mira. cubetas, lo de las cubetas. Sí. A ver. Sí, no sé por qué esta me la tiene. Después voy a ver. Ayer la otra vez me hizo lo mismo. Sí. A ver. No sé por qué me la salté a esa. Bueno, otras tareas respecto a lo que es la calibración al momento de la lectura con el espectro. Bueno, que podemos tener 3 tipos de materiales: los de cuarzo, cubetas de cuarzo, de vidrio o de plástico. Las cubetas de cuarzo, bueno, estas en general las 3 trabajan en un rango muy similar, por ahí la de vidrio llega un poquito más abajo, pero todas leen entre 320 a 2500 nanómetros. Pero bueno, el cuarzo me permite leer todo el rango de UV y el visible. Bueno, y obviamente puntualizando en el cuarzo, es de alta precisión.
La desventaja es que, bueno, tiene un alto costo, aproximadamente una cubeta nos puede llegar a salir 150.000 pesos y que es altamente frágil. Después, con respecto al vidrio, bueno, es mucho menos costoso, como ventaja, rondan alrededor de 20.000 pesos cada cubeta, también es frágil, pero en función al tipo de vidrio podemos encontrar diferencias de lecturas entre cubetas, si compramos 3 o más, bueno, también es muy frágil, entonces podemos tener esas pequeñas diferencias en lo que es el vidrio. Y respecto a las cubetas de plástico, obviamente son las más económicas, cuestan alrededor de 4.000 pesos cada cubeta. Lo ideal sería que podamos descartarlas, al igual que los tips. Obviamente no lo hacemos porque sería muy costoso. Imagínense que encima uno lee repeticiones y demás, y tuviera que descartar por muestra esa cubeta, bueno, tendríamos que poner el valor de las técnicas colorimétricas mucho más alto, ¿no? Para compensar ese gasto. Tienen poca durabilidad porque se rayan fácilmente, se tiñen, a veces quedan manchados. Y independientemente de lo que les digan los proveedores, que muchas veces nos dicen que es un plástico resistente a ácidos y solventes, no se confíen porque me ha pasado y hay muchos solventes que no resisten ese plástico. Así que en ese caso tengan mucho cuidado y tenganlo en cuenta que si tienen alguna técnica que utiliza un solvente muy fuerte, por ejemplo, bueno, arsénico, hay muchas técnicas que no tolera y bueno, se van a quedar dañando el equipo porque va a comer toda la cubeta de plástico. Así que ahí en eso tener esa precaución. Sí, las de cuarzo son perfectas. Vos agarrás dos distintas y que ves que tiene una marca para que vos lo pongas siempre en la misma posición. Vos agarrás dos y son perfectas. Las de vidrio, a veces agarrás dos y no da la misma datos, ¿viste? Entonces, por eso la diferencia, ¿no? Y la de plástico, en teoría, yo la tengo que tirar como el tip, pero no lo sé, la vamos y listo. Pero bueno, por esa la diferencia de precios, ¿no? Lucía, puede ser que haya una más que viste que para poder encontrar errores en en el material que es volumétrico y no, eso no. Estoy revisando. Sí, ya sé cuál decís. Sí, ahí nos falta una más. Esto. Estas Eh, las dos no pasaron. O yo las pasé rápido y no me di cuenta. Ahí está. Bueno, efectuar calibraciones a diario. Bueno, esta parte también es muy importante tener en cuenta. A veces no nos tomamos el tiempo. Pero tener esa calibración diaria de la balanza con pesos patrones. No sé si trabajan con pesos patrones para calibrar la balanza. Seguramente los que hacen semillas tienen. Pero es importante también tener en cuenta qué rangos de medición trabajamos para tener pesos patrones que coinciden con esos rangos de trabajo. Si no me sirve de nada tener solamente una pesa, un patrón para la balanza de 100 gramos, cuando estoy pesando 0,5 o 0,05 gramos, debería tener un peso patrón también en ese rango de medición. Entonces, chequear eso también a la hora de calibrar. Luego, realizar también controles del material volumétrico, ¿sí? Todo lo que sea pipetas automáticas, pipetas de vidrio, tips, matraces, tratar de chequear con la balanza que la pipeta, sobre todo las automáticas que utilizamos con los tips, me esté tomando realmente el valor que yo quiero o que yo le marco a la pipeta. Bueno, tener en cuenta, dependiendo de la zona en la que estemos, si tenemos problemas de la corriente de luz al efectuar la medición. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasaba cuando trabajaba en misiones, yo sabía que al mediodía no podía hacer ninguna lectura colorimétrica porque las diferencias de luz, de saltos de luz, no estabilizaba ningún equipo y corría riesgo de que se quemen los equipos. Entonces lo que hacía era
leer bien temprano en la mañana o muy tarde, pero al mediodía era imposible de leer. Y bueno, cuando una muestra cae por fuera del rango de la curva, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, hay que calibrar nuevamente el equipo. Sí, más que nada en estas tareas, más que nada la preparación de patrones. Fui a laboratorios donde tomaban el matraz para poner un patrón de 0,5, por ejemplo, pero no chequeaban ni el matraz ni a la balanza. La balanza se supone que una vez por mes o cada 2 meses hacerle una buena limpieza y controlarla. Cuando yo voy a preparar un patrón, no voy a usar la balanza más fina, ¿viste? La de 10.000, la que viene con 10.000, sí, 0,5. La más fina no me sirve porque si yo voy a tomar 0,5 ppm, da tanto cero que no se queda quieta. Uso una del 0 de 100 miligramos, algo así. Y tengo que tener una pesa chiquitita, ¿viste? Para ese control. Si no sonaste. Eh, pero bueno, son detalles. El matraz también. Hay matraces chinos muy malos que vos tenés que tiene 50 mililitros y no los tiene, ¿viste? Entonces hay que controlar. Y con las pipetas, las automáticas también, cuando los tips empiezan a agrandar, te da cualquiera. Y hay muchas de mala calidad que por momentos tira bien y por momentos no. Esos son los controles que tengo que hacer antes de elegir hacer un patrón, ¿viste? Yo vi esos pequeños detalles, ¿viste? De la balanza, del patrón, del matraz. Sí, a veces sucede también con las propipetas de vidrio, que a veces la ruedita se empieza a joder o no está funcionando correctamente y sucede que no sostiene el líquido y uno parece que toma y después cuando va a colocar no se dio cuenta y perdió líquido en el traspaso de toma a llevar al tubo y está arrojando menos. Sobre todo en la colorimetría de SNED, ese 0,5 de muestra tiene que ser bien exacto. Entonces ahí también con las propipetas sucede que se empieza a agrandar la goma, eh, entonces, bueno, podemos tener pérdidas de solución en el ascenso o descenso del líquido. Lo mismo con las micropipetas, los tips se empiezan a agrandar, deformar o quedan manchados. Bueno, es importante siempre que tomamos chequear el tip si realmente lo está tomando o algunos podemos hacer una pequeña marquita. Eh, y ver que esté tomando bien, porque a veces no, de verdad no nos damos cuenta, empezamos más cuando tenemos que procesar muchas muestras, tomamos, descartamos y en el medio de esa no nos dimos cuenta y capaz un tipo me tomó la mitad de lo que yo le marqué y bueno, eso suele suceder bastante seguido. Entonces esos tips que se empiezan a deformar o agrandar, lastimosamente los vamos a tener que descartar. Y hay tips muy buenos que vienen con el filtro. Eso también, a veces se corren y nos traen problemas. O se quedan con humedad y son cositas que dan volúmenes distintos. Bueno, después los SIC por destilación, el SIC por destilación. Bueno, la problemática que por ahí podemos encontrar en la SIC, después de los 3 lavados con alcohol, es muy importante en esa etapa no perder suelo. Y en cada paso del centrifugado, verter el sobrenadante del matraz bien suave, porque ahí es donde nos puede pasar bastante suelo. Enrasar al matraz de 50 mililitros con el cloruro de sodio acidulado. Se toman 10 mililitros de la muestra, se colocan en tubo de destilación, se agregan otros 10 mililitros de hidróxido de sodio al 45-50% de la concentración y se van a recuperar en 30 mililitros de ácido bórico más el indicador, titulando con una solución de ácido sulfúrico al 0,05 o 0,01 normal, dependiendo bueno, del tipo de muestra con el que estén trabajando. Sí, el destilador automático
generalmente no tomar más de 10 mililitros del extracto, ¿viste? Porque si no llega rápido arriba, porque después le pones el hidróxido de sodio y te come todo el tapón, ¿viste? Entonces, más de 10 mililitros yo no pondría. Es una destilación de 5 a 7 minutos y lo importante es la recuperación. Esa recuperación tiene que estar en 80 mililitros, más o menos, 100 como mucho. Pero después tenés los manuales, que ahí puedo usar más cantidad de muestra, destilar 30 mililitros, si quiero, no sé, pensar que con 10 no me va a alcanzar o no voy a tener un buen dato cuando tengo suelos con poca SIC, puedo poner una alícuota más grande. Siempre voy a tener que poner agua destilada para que no se me seque. La otra vez una chica dijo que tenía un destilador manual con balones de 100 mililitros. Eso yo nunca los vi, pero ahí tendrías que trabajar con licotas chiquitas como el automático. No sé qué equipos tienen ustedes y si lo hacen así. O si tienen problemas con la SIC, no sé. O no hacen SIC. Eduardo, sí, yo todavía estoy probando con la SIC. Ah, De que las eso es empezamos a hacer. No, a mí nada, me pasa por tandas, que hay tandas de muestras que obtengo valores dentro de lo que son normales, y después otras tandas de muestras que no sé, que me dan altísimo, una cosa ilógica, pero es toda la tanda de muestras junto con el patrón que pongo, el patrón de muestra de suelo que pongo. Entonces, bueno, ahí no estoy entendiendo qué es lo que me está pasando cada tanto, no es siempre, pero claro. cada tanto y pierdo todas esas muestras porque hasta titular no me doy cuenta. Por ahí lo que voy a tener que empezar a hacer es hacer una, titularlo y bueno, y ver si sigo con el resto, porque no sé por qué, si es una cuestión del equipo que se me ensucia, aunque lavo entre muestra y muestra. Escúchame, los cationes te da bien. Se te va la SIC nada más. La sí se me va. Claro. Sí, Yo, viste que dije, la semana pasada fui a Corrientes y probamos a propósito. Como sabía que a algunos chicos les pasaba eso, agarramos y tiramos una muestra donde hicimos los 3 lavados de alcohol, en otra 4 lavados de alcohol y otra con 6 lavados de alcohol. Después hicimos la SIC y los dio igual. Lo que noté después, que cuando ella lavaba, no controlaba ese lavado. Entonces, antes de largar las muestras, yo tengo que lavar y poner, le pongo agua al tubo y lo recibo no con agua, vacío el Ermeya, sino con un poco de bórico. Se supone si está bien lavado, el bórico ese no tiene que cambiar el color. Y cuando termino tengo que hacer lo mismo, porque a ella le pasaba que queda alcalinidad en el medio y el dato se te va para arriba. Eso es lo que vi la otra vez que fui. Entonces lavábamos en el inicio y en el final del proceso de muestras y nos dio perfecto la cita. claro. Y lavar y entonces poner con el ¿Viste? bórico y los indicadores. Claro, exacto. Viste, vos al tubo le pones agua destilada nomás. Lavás y pones el Erlenmeyer con el bórico y los indicadores. Viste, es un color medio vino. Sí, Cuando cae el destilado, no apenas cambia color, ni cambia, ¿viste? Entonces, eso te bueno, demuestra que puedes largar una muestra, porque está limpito el equipo. yo Y lo cuando, hice. claro, Y, y bueno, cuando cambia haces, como un blanco, como cuando largo el blanco, digamos. O sea, claro, claro, entonces, pero a veces, cuando haces muchos, viste que yo te había dicho, cada tanto, sí, antes de 5 o 6 muestras, pones otro blanco. Si no te cambia, quiere decir que estás lavando bárbaro. Pero si te empieza a cambiar, te daba 0,5 y después te da un blanco de 1 y pico, bueno, claro.
puede ser que suba los datos. Yo por eso hice la prueba con alcohol, ¿viste? Digo, por ahí los suelos con más materia orgánica, cuando haces los 3 lavados no te alcanza. Queda amonio dando vuelta y por eso la SIC se te escapa. Pero hicimos muchos lavados y no cambió la SIC. Entonces dije, bueno, puede ser que sea el lavado del equipo, ¿viste? Está bien. Y también hice la prueba de hacer más lavados con, lo primero era alcohol, ¿no? ¿Dónde está? Sí. De hacer más lavados y no, ahí se me fue. O sea, muy, muy alta la SIC. Con más lavado de alcohol. Sí, con más lavados. Sí, con más, y probé con más tiempo también, porque por ahí te acordás que pensábamos que por ahí los golpes de mi equipo no eran lo suficientes en un momento, y no, y se me va más aún. Entonces yo no sé, como es la tanda de muestras, yo creo que es ahí el equipo, porque puse el bórico con indicador y cambia como a un blanco, o sea, agua, ¿no? Destilada con bórico e indicador y cambia como para un blanco. Entonces eso quiere decir que queda dando vuelta, ¿o ¿Y no? vos tiraste alguna muestra con 3 repeticiones de cationes? ¿Sí? Con 3 repeticiones, no, hice duplicados y ¿Y en los la dos se van? tanda. Y en la tanda se va, es como que es la ¿Los tanda de dos? muestra. ¿Las dos No, muestras? cationes. ¿Las 2 muestras se te va la SIC o en una? No, en todas las muestras. Porque es como que es la tanda que me da así, ¿se entiende? O sea, yo largo una tanda de muestras, no Los sé, sean cationes te dan 2, bien. los cationes bien, sean 2, sean 7, sean 10 muestras, largo la tanda y me da todo alto. Pero es cada tanto, no es siempre. El problema es que cuando me da es un embole, por hablar un poquito mal, Sí. pero porque tengo que volver a hacer todo de nuevo y perdí un montón de reactivo, un montón de tiempo. Pero bueno, cada tanto me pasa eso y no sé, no me pasa con otras técnicas. Estoy media peleada con así. Bueno, no, eso. Ya la próxima le vamos a ver qué pasó. ¿No puede ser? Bueno, dale. Hay que Yo enganchar. puedo aportar algo ahí a lo que estaban Sí. mencionando. Sí. Sí, a mí en algún momento también he tenido problemas con la SIC, cuando llegas al final después de hacer tantos lavados. Yo particularmente me ha pasado, cuando preparo el cloro de sodio me olvido de agregarle el ácido clorhídrico, ya te da cualquier cosa. Y después, el otro inconveniente que por ahí tenía en su momento era con el destilador. Después lo cambié, o sea, sí, el problema estaba en el destilador, que tenía pérdida de amonio en algún lado. Y lo otro que leí ahí, con esa concentración de hidróxido, yo uso el de 25, pero promedio por estandarizarlo con los otros métodos, y agrego entre 1 y 2 mililitros, y ya con eso alcanza para generar, digamos, para que se vuelva básica la solución y poder destilarla. Por ahí capaz que no hace falta agregar tanta cantidad de hidróxido. Pero bueno, volviendo a lo primero, mis dos problemáticas siempre fueron, o cuando preparo la solución me olvido del ácido, o bueno, en su momento era el destilador, después no volví a tener inconveniente y se me da bastante bien. Sí, por eso yo nunca tuve problemas con... esa es buena, nunca me pasó de olvidarme del clorhídrico, ¿viste? Pero bueno, está buena esa, que te pasó. Esa es buena. Pero bueno, tiene que salir. Ya la próxima que vaya le vamos a prestar atención. Ok. Bueno, después sigue consideraciones, controlar el pH y el color del ácido bórico más el indicador, controlar el pH y el color del destilado, chequear la concentración del ácido titulante y de forma rutinaria realizar limpieza del destilador al inicio y al final y agregar en la tanda un patrón de suelo.
Sí, yo lo que vi, a veces pasa que uno pipetea el bórico y queda acidez en el tip que tomé. Y vos ves que el bórico, en vez de tener ese color vino, medio rojo, ¿viste? Y bueno, ahí quedó, algo pasó, ¿viste? No tiene que tener ese color rojo fuerte, ¿viste? Eh, y yo generalmente trato de mirar el color antes de largar las tandas. O a veces pasa que el Erlenmeyer quedó medio ácido o muy alcalino y me cambia el color. Yo lo chequearía. Se supone que el bórico, cuando yo lo preparo, tiene que tener un pH más o menos 5,5. Y el destilado, para quedarme tranquilo, ese destilado tiene que tener un pH 8, 8,2. Una manera de chequearlo con una buena tira Merck, a ver si estoy en los rangos que te pide la técnica, ¿no? Eduardo, puede ser Sí. entonces que por ahí al usar los Erlenmeyer, porque yo hago el lavado con ácido, si bien después los enjuagamos bien y les pasamos agua destilada, yo noto a veces como que el Erlenmeyer queda como con, no sé explicar, como blanquecino, o sea, no es un blanco, pero no sé, como turbio por fuera sobre todo, no es por dentro, pero tal vez le queda por dentro, pero se hacen buenos lavados y a veces noto eso luego del lavado con el ácido. No, generalmente el lavado, si el agua de la canilla es mala, con muchos lavados te va quedando así como precipitado, así medio feo. Claro, sí, Entonces, uno si quiere, se pone sulfocrómica y queda súper limpio, ¿viste? Cada ajá, tanto uno puede hacer ese lavado, más cuando el material ya tiene bastante tiempo y se lava con agua de mala calidad, el agua corriente, esos lavados influyen, ¿viste? está bien. Y vos hablaste del bórico, ¿qué color tiene que tener para Un cuidar eso? borradí vino, ¿viste? Así, medio, Lo eh, tenemos preparado con el colorante. claro, ese es el color de los dos, cuando metés los dos Sí, indicadores, y bueno, la calidad del alcohol, el alcohol también, para ella usás el alcohol común que te vende en la farmacia y te da otro color, más rojo, está bien. entonces estás por debajo del pH que te pide. Bien. Aparte, a vos al revés, se te va para arriba, por eso, eh, para mí tiene que ser algo con el cloruro de sodio, ¿viste? Puede ser. Hay que checarlo. Más con el equipo que tenés vos, que bárbaro. Son cañas. No tan bárbaro, a vos te gusta, Eduardo, no A tan mí me gusta, muy bueno. Bueno, y ahora pasamos a esta técnica que por ahí, no sé si alguno la está utilizando, que se utiliza cuando estamos con suelos por debajo de suelos ácidos, ¿sí? pH 5,5 hacia abajo, en donde la SIC ya ahí no nos empieza a cerrar también, porque podemos estar sobreestimando, subestimando, dependiendo la cantidad de acidez y aluminio intercambiable. Entonces, en esos casos, cuando la SIC no me empieza a cerrar bien y sabemos que estamos frente a un suelo de pH muy ácido, bueno, la técnica a utilizar sería determinar todos los cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio, como lo hacemos habitualmente, y en vez de hacer la SIC por destilación, deberíamos determinar acidez y aluminio intercambiable y determinar de esta manera la SIC efectiva, ¿sí? Es una técnica, yo el que quiera después se la voy a pasar. Es una técnica muy sencilla, es colorimétrica. La técnica van a ver que habla de utilizar
embudos de Buchner y utiliza bastante cantidad de cloruro de potasio, que es con la que se le hace el extracto. Pero yo hice muchas pruebas en los suelos de Misiones, hicimos bastantes repeticiones y pudimos ver que yo la reduje a la mitad inclusive de manteniendo la radiación, ¿no? Reduje a la mitad el peso de suelo y la cantidad de extractante, y la técnica da muy bien, e inclusive lo hice para ahorrar tiempo porque muchas veces no tenemos mucha cantidad de embudos Buchner, entonces con el embudo común y el papel de filtro se separa muy bien y podemos tomar el extracto. Y importante trabajar con el embedded en la parte de extracción, y como es una técnica que se va a titular hacia el final, para cada etapa, que tanto para la acidez como el aluminio intercambiable, siempre para todos los que son reacciones de color, que tengamos que hacer titulación, siempre el embedded es mejor para poder ver esa coloración. Pero bueno, ya les digo, esta es una técnica que se va a utilizar cuando ustedes vean que no les cierra bien la SIC. Es importante determinarlo de esta manera. En los suelos rojos de la provincia de Misiones, muchos de la provincia de Corrientes, seguramente ya no es hasta analíticamente ya perdemos precisión en la SIC por destilación, entonces tenemos que realizar esta técnica y cuantificar específicamente los protones y la cantidad de aluminio. Perdón, Lucía, cuando vos decís que no te cierra bien la SIC, significa Sí. que te da más alta que la suma de los cationes. Claro, la SIC es la sumatoria de cationes, de todos los cationes. Dentro de esos cationes estamos cuantificando por diferencia en realidad, porque lo que hacemos es sumar calcio, magnesio, sodio, potasio, y la diferencia, que es lo que determinamos con la SIC, estaríamos estimando el aluminio, la acidez intercambiable, y si hubiera presencia de aluminio, también aluminio. Pero exactamente no cuantificamos cuánto es esa cantidad. Exacto. Entonces, con suelos de pH muy bajos, lo que no hay ahora actualmente, que eso es algo que se podría llegar a evaluar, yo iba a iniciar esa tesis en su momento, pero había hablado con Olga, tampoco hay un valor preciso de pH con la cual decimos, bueno, exactamente a este valor de pH o por debajo deberíamos cuantificarlo de esta manera. De esta manera. Actualmente no hay una investigación puntual. Lo que íbamos a desarrollar nosotros era tomar justamente distintos suelos, tomar muestras puntuales con distintos valores de pH por debajo de 5,5 para ver cuál era, si encontrábamos un factor de corrección y el que quisiera hacer SIC por destilación, afectarlo por ese factor, o ver realmente cuál era la diferencia. Porque también pasa otro problema con el aluminio, que tampoco todavía se evaluó cómo es la movilidad en el suelo. Allá nos pasaba, por ejemplo, que, y esto lo veníamos hablando mucho con Olga, que fue la que más trabajó con suelos de la provincia de Misiones y con suelos ácidos, en donde tampoco hay una respuesta lineal en cuanto a la movilidad en el suelo. Nos pasaba que en suelos, tomábamos muestras con suelos del mismo lote, y sectores encontramos presencia de aluminio y en otras zonas no. Entonces no se sabe cómo es la movilidad a nivel lateral, digamos, en movilidad en el lote y en profundidad. Entonces, falta mucho trabajar con el aluminio, se necesita bastante información, pero sí lo que se sabe es que para suelos ácidos sería más correcto determinar acidez y aluminio intercambiable, para no correr con esta problemática. Bueno, como saben, naturalmente el aluminio está presente dentro de la corteza terrestre, nada más que no está soluble en la solución del suelo. A la medida que el pH se hace más ácido, que ese suelo se hace más ácido, el pH empieza a bajar, ese aluminio se empieza a hacer soluble, el que está presente en la corteza terrestre, y empieza a estar en la solución del suelo, por eso lo empezamos a encontrar. Y fundamentalmente es importante determinarlo porque para la mayoría de las especies es tóxico. Entonces se ha encontrado en cultivos de soja y de girasol muchas problemáticas en donde se impide directamente el recrecimiento, hay menor desarrollo de raíces, sobre todo se evalúa en soja, que creo que es uno de los cultivos más sensibles. Entonces, bueno, es importante en esas situaciones
por lo menos conocer la técnica para ver, bueno, qué dato le estoy entregando al productor, porque si hay presencia de aluminio, posiblemente en sectores del lote, si supera ese nivel de toxicidad, no le va a crecer la soja ni el maíz. Entonces, por eso fundamentalmente tener la técnica en cuenta. Si alguno no la utilizó, yo lo que voy a hacer, que también les dije al otro grupo, cuando les pase, le voy a pasar la presentación, bueno, la grabación también, y les voy a pasar las dos técnicas, la técnica de la oficial y la adaptación que yo hice, para que cada uno pruebe, pero es una técnica muy sencilla. Lo que tiene es que lleva una serie de lavados con cloruro de potasio. Entonces, bueno, ahí tenemos como que perdemos un poquito más de tiempo, pero los suelos generalmente filtran muy rápido y en una mañana determinamos. Pero tiene eso que nos lleva un poquito de tiempo. Pero es una técnica rápida. Bueno, y lo que hay que tener cuidado, bueno, lo que se cuantifica es la acidez intercambiable que está asociada a las distintas formas de aluminio, ¿sí? Lo lavamos con esta solución que les mencionaba de cloruro de potasio 1 normal. Yo lo que hice es reducir a la mitad porque como se tiene que llevar a un volumen, la técnica original, de a 24 mililitros de cloruro de potasio, lo que hice fue reducir a la mitad para no tener tanto gasto de drogas. Porque el cloruro de potasio lo usamos mucho y bueno, cuando empezás a determinar siempre que nos pasaba ya, es muchísimo cloruro de potasio que gastamos y que consumimos. Y después, bueno, hay que tener cuidado con muchos suelos, con los suelos que tienen alto contenido de materia orgánica, porque generalmente puede traer aparejado aluminio, pero que no es en forma de catión y que no es tóxico para las plantas. Entonces, cuando tenemos suelos con mucha cantidad de materia orgánica, con acumulación de ácidos húmicos, fúlicos y huminas, se va a incrementar más esa acidez, entonces vamos a tener alto contenido intercambiable, pero en ese caso el aluminio asociado a la materia orgánica no es tóxico para las plantas. Entonces ahí hay que tener cuidado. Nuevamente, no hay una asociación de parámetros en donde yo pueda decir, bueno, con altos contenidos de materia orgánica, ¿a qué valor puedo decir que este aluminio es tóxico? No, ahí tendríamos otra problemática que habría que estudiarla también. Pero generalmente los suelos muy ácidos, salvo los andisoles, pero los suelos muy ácidos no suelen tener alto contenido de materia orgánica. Pero bueno, puede pasar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los valores? Hay varios autores por los cuales nosotros podemos tomar para determinar la toxicidad en aluminio. Por un lado, Sosa evalúa únicamente la concentración de aluminio. Y él es un poquito más exigente, entonces dice que ya con valores de 1,24 centimol carga por kilo de suelo o miliequivalentes, ya podemos indicar que ese suelo tiene problemas de toxicidad por aluminio. Casierra y Aguilar toman en cuenta un par de parámetros más, ¿sí? Para evaluar, para determinar toxicidad en aluminio, y tienen en cuenta esa concentración, que ahí ya por encima de 2 centimol carga estamos hablando de toxicidad, pero también se tiene que dar la condición de que el porcentaje de saturación de aluminio supere el 25% y que la relación calcio, magnesio, potasio en función del aluminio debe ser menor a 1, menor o igual. Si se dan esas tres condiciones, que generalmente ya cuando tenemos aluminio por encima de 2, las otras se dan de manera lineal, vamos a estar presentando niveles de toxicidad. Y bueno, y acá es, bueno, los criterios. Yo generalmente tomaba ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que ya por encima de 1, ya 1 me enciende la alarma, ¿no? Entonces ahí ya tengo, ya por encima de 1,24 y 2, y se da el resto de las condiciones, ya estamos hablando de toxicidad por aluminio. Entonces, es una técnica que en sí no nos va a consumir muchos reactivos,
porque vamos a tener que tener cloruro de potasio, que la mayoría trabaja con cloruro de potasio, uno normal, lo tenemos como solución para resguardar el electrodo del pH, así que todo, y para muchas técnicas la utilizamos, así que es un material que tenemos. Después para titular se utiliza hidróxido de sodio, ¿sí? Así que no va a haber problemas a la hora de, en cuanto que tengan que comprar reactivos nuevos para utilizarlo. Y como les dije, la técnica original habla del embudo de Büchner, pero tranquilamente se puede utilizar con embudo común y papel de filtro. Así que yo lo que voy a hacer es mandarle las dos técnicas y la adaptada por mí, para que el que quiera probar o que alguna vez se encontró con suelos ácidos, bueno, tener en cuenta de evaluar, o a veces le puede pasar que de repente le van a caer suelos rojos o suelos de corrientes, y que por ahí no son, yo sé que son suelos complicados de trabajar, porque muchas técnicas van a ver que no les va a cerrar, pero bueno, todo se adapta y se puede trabajar. Entonces, bueno, tener en cuenta la técnica, y si la prueban alguna vez van a ver que es súper sencilla. Son técnicas colorimétricas que se titulan, pero sí tenemos ese inconveniente que lleva una serie de lavados. Pero decanta, son suelos, yo trabajé con suelos arcillosos y decanta muy bien, se separa rápido para tomar la licueta, así que no van a tener problema. No sé si alguno quiere preguntar algo sobre esta técnica. Lucía, sí, yo te consulto, ya aprovecho para preguntarte. Porque la parte de acidez es simple la titulación y el cambio de color, pero Sí. la parte del aluminio es de naranja a amarillo. Y a mí No, es rosado, ¿eh? ¿ese no es la de acidez? No, las dos dan. Vos arrancás. Ajá, sí, decime. Arrancás. Primero lo que haces es, es como reacciones invertidas. La primera parte que determinas acidez intercambiable de color, vos partís de cloruro de potasio, que te queda la alícuota incolora, digamos, y vos lo llevás a un color rosado. Después, y ahí, bueno, cuantificás cuántos mililitros gastaste, hasta ahí determinás acidez intercambiable. Después lo que haces es ese mismo llevarlo en coloro nuevamente, esa misma alícuota que quedó de color rosado, y en función a los mililitros que gastás, ahí cuantificás el aluminio intercambiable. Pero va de rosado y después vuelve incoloro, no hay amarillo. Ni naranja. Bueno, después la voy a chequear, porque creo que la que vos me pasaste se agregaba naranja de metilo. Es como que vos tomabas dos alícuotas por separado, una para acidez y otra para aluminio. Y una iba con naranja de metilo no se usa. Bueno, mejor. No. No, ahora voy a revisar. Encima cambié el teléfono, así que no sé qué habrá pasado, pero no, naranja de metilo no se usa. Es con fenostaleína incluso. La de cloruro. Claro, con la fenostaleína pasa con el rosado, exacto. Ajá. Y después vuelve a incoloro. Lo que tiene también la técnica que uno tiene que, para hacer la segunda parte, esperar, porque a veces, bueno, eso pasa con todas las titulaciones, uno espera media hora y puede ser que esa coloración, el primer punto rosado, porque tiene que llegar al primer punto rosado permanente. A veces sucede que vuelve hacia atrás y se vuelve a volver incoloro, entonces tengo que gastar de nuevo. Entonces, lo que uno puede preparar en las planillas, tener, para no pasarse tampoco, ¿no? Tener el primer punto rosado y después uno puede tener una columna al lado 30 minutos después, porque a veces pueden dejar ahí, hacen otras técnicas o pesan, esperan media hora, en esa media hora no debería volver a la fase incolora. Si vuelve es porque tienen que gastar, y ahí anotan los otros mililitros que gastaron y se suma. Eso yo lo tenía así en las planillas armadas, porque a veces pasaba eso, porque tampoco puede suceder de que si uno pone de más y se pasa, bueno, sí, logré el color rosado permanente, pero termina siendo fucsia, porque por ahí a veces uno está apurado, bueno, le mando de más y ahí ya no estaría cuantificando también. Entonces, tener ese tiempito, siempre esa media hora más tiene que esperar, tanto cuando determinamos aluminio intercambiable, acidez, como aluminio.
En las dos fases llego al primer punto de coloración y tengo que esperar media hora para tener los mililitros gastados definitivos para la cuantificación. Después, si tenés igual, pasame para ver qué te pasé. Dale, después te la muestro. A ver Ponele qué- relleno, pero después lo busco a ver qué es lo que vos me habías mandado. Bueno, dale. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda más, si alguno ya trabajó, determina aluminio o acidez. ¿Alguno tiene alguna otra duda, algún comentario, algo que quiera sumar? Lucía, no con respecto a la acidez, sino por ahí al revés, si tienen alguna experiencia o algún comentario cuando los suelos son alcalinos, que bueno, ya en el caso de la SIC por destilación se subestima. Sí. Y bueno, y hay técnicas que hablan de hacerlo con fotometría, ¿no? De llama, por determinar sodio. Sí. Que creo que eso se está todavía estudiando en IRAM. Sí. Y también el caso de cuando el suelo tiene mucho calcio y la SIC te da menos que la suma de cationes, ¿no? Claro, Sí. cuando ya supera, sí que no, directamente no se hace por destilación. No sé. No se hace. Sí, cuando tenés, yo la otra vez vino una chica de La Pampa y me dijo que tenía suelos con mucho calcio, ¿sí? Entonces, como dijiste vos, si es salino, acuérdense que esto es un poco un paciente, ¿no? Si es salino, yo tengo que hacer un análisis para salinidad. Tengo que hacer el extracto de saturación del suelo y hacer aniones y cationes. Primero para saber cuál es el catión más grande y qué formato tiene. Porque yo después le tengo que decir, lava o no lava, con qué lo puedo arreglar, cómo puedo desplazarlo, si es plano, si no es plana. Yo una vez fui a La Pampa, que nos contrataron para comprar lotes allá, y bueno, más que nada lo que hacíamos, agarrar un barreno tosca y pinchamos todo el lote, ¿viste? Y le hacíamos viste que las napas no son lineales. Entonces, se iba pinchando y si tenía a una profundidad más de 40 centímetros, ese lote estaba bueno. Y a veces es mitad y mitad. Y bueno, más que nada se hacía ese dibujo donde el productor veía la profundidad de la napa y cómo se movía la napa y ahí evaluaba si estaba bueno para comprar o no. Pero cuando tenés mucho calcio es muy difícil, ¿viste? Porque en teoría vos tenés que hacer acetato de bario, tenés que usar para esa extracción. Para sodio, acetato de sodio y el otro para acetato de amonio. Pero ya, como dijiste, cuando sumás, así no te cierra nunca. No Y te después, cuando tenés calcio más magnesio, necesitas la absorción atómica, porque la titulación no te da la de calcio más magnesio. Eso seguro. Si yo lo hago por titulación, suelos cálcicos me van a dar más. Exacto. Pero generalmente si son ya tenés presencia de carbonatos y bicarbonatos, directamente el valor de signo se entrega. Eso estuvimos viendo en la... Claro, con Olga. que es correcto incluso no entregarlo, porque Claro. no va a cerrar nunca. Sí. Sí, pero sí falta todavía. Hay muchas cosas Y en el caso de que sea alcalino, que por ejemplo, bueno, no sé si tienen experiencia en la metodología con fotometría de llama para determinar sodio. Pará, ¿probemos sódicos o alcalinos? Son cosas distintas. ¿Alcalino No. sódico? No, cuando el pH da mayor a 7. Sí, por eso, pero mayor de 7 puede ser cálcico o sódico. Te daba más de 8,2, casi siempre tiene más sodio. O en el medio, ¿viste?
pero yo agarré suelos de más de 10 y pico, que era todo sodio. Entonces, ¿dónde está el error? Yo cuando es un suelo que tiene mucho sodio, tengo que hacer una dilución, por lo menos ponerle uno en 100, uno en 1000. Y ahí tiene un error enorme, ¿viste? Una dilución más de 20 ya tiene error grande. Así que por más que lo haga por fotometría, me va a dar muy alto, se me va el dato real, ¿no? Correcto. Perfecto. La otra que puedo hacer es extraerlo y trabajar con menos suelo, no sé, buscarle la vuelta. Pero siempre esos suelos sódicos son probados, a dar un dato bueno. Igual que los salinos, que tienen mucho calcio, o las aguas, que tienen mucho calcio, sulfatos, cloruro. El cierro es malo, ¿viste? O cuando tiene muy poquito, también. Bueno, muchas gracias. No. No, a vos, Martina, gracias. No, es lindo que pregunte. Sí. Después aprendemos nosotros, ¿viste? Con los problemas de esto. Bueno, les agradecemos a todos por participar. La verdad que nos ayuda a todos a resolver problemas. Gracias, Milagros. Así que bueno, cualquier duda o si les surge alguna otra consulta, nos pueden mandar como siempre por WhatsApp o por el mail. Siempre tratamos de responder lo más rápido que podamos. Y bueno, y si también quieren que trabajemos sobre alguna otra técnica o alguna otra consulta que tengan, también estamos a disposición para armar. Sí, la otra vez fui a Corrientes y bueno, la chica tiene ganas de practicar, ¿viste? Darle resultados de análisis y discutirlos, ¿no? Porque cierra o no cierra, es un problema del laboratorio, del muestreo. Creo que eso también está bueno, si quieren, lo podemos armar. Sí, Eduardo, estaría buenísimo hacer otro, como el que hicieron anteriormente, de análisis de resultados, pero que estuvo muy bueno, estuvo buenísimo. Pero por ahí, qué sé yo, que sea más de ver los resultados en sí. Claro, por eso te digo yo. Y después, entre todos, que yo tengo un suelo con tantas características, bueno, vamos a hacer qué análisis a este suelo. ¿Tiene sentido hacerle todo completo? No, a este es como un placente, yo lo veo así, ¿viste? A ese le hacemos este análisis, no tiene sentido hacer otro. Una vez vino un cliente que, una estupidez, ¿viste? Vino y tenía pecanes en suelos bien arenosos y con mucha arcilla, ¿viste? Entonces decía, no, me dan distintos rendimientos. Bueno, le expliqué, le digo, no hagamos un análisis porque pasa por la textura del suelo, ¿viste? Después le hice conductividad hidráulica, le demostré que hay una diferencia enorme. Y bueno, sin hacer un montón. Él quería un análisis completo, cuando ya sabés que el problema pasa por ahí, ¿viste? No es porque. O bueno, Masi compró las plantas al mismo vivero, al mismo momento, ¿viste? Sí, vamos a tener en cuenta para ir armando, ir eh, entre todos y armar otro grupo de charlas y de intercambio. Así Sí, que porque yo creo que es así, ¿viste? Entre todos, por eso estoy contento con el grupo, porque de repente uno dice, che, quiero comprar un electrodo, qué sé yo. Y siempre hay uno que te contesta, entre todos sacamos la respuesta, bueno, y es un poco esa la idea. Yo estoy re contento con el grupo y con todos, que tratamos de que ayudarnos entre todos. Pero está bueno juntarse así, planchar un tema y discutirlo, qué sé yo. A todos creo que nos sirve a todos.
Y después de agua, Eduardo. Sí, sí, Para consumo. esa dijimos. Esa está bien. buena, el agua. Bueno, Sí, en agua tenemos una armada que pasa Claro, que ahora ya están todos pensando en la Navidad, pero para más que nada para el cierre de cationes y aniones, que a veces no cierra tan bien, entonces ver ahí las problemáticas que pasan cuando evaluamos aguas con pHs altos, o, bueno, a ver que cierren los datos. Sí, por eso creo que te conté a vos que cuando lo primero que haces del agua, pH y salinidad, para saber los rangos que tengo que tomar de alícuota para cada método. Si yo le erro a eso, el dato es feo. Y eso lo tengo que discutir. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por Gracias. participar y Muchas gracias a ustedes. Por favor. gracias, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. buen fin de Gracias. Hasta luego.